Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con los circuitos en serie paralelo. Esta vez vamos a ver el efecto de carga de un voltímetro. Ya vimos cuál era el efecto de una carga cuando la colocábamos en un circuito electrónico. Bueno, pues esta vez vamos a ver cuál es el efecto de una carga de un voltímetro. Bueno, pues aquí tenemos un circuito electrónico y queremos saber cuál es la caída de voltaje que tiene el resistor número 3. Bueno, pues tenemos que colocar el voltímetro en paralelo a este resistor para saber cuál es su voltaje, es decir, la caída de voltaje, el voltaje que está atravesando por este resistor en concreto. Bueno, pues ya sabemos que si colocamos aquí un voltímetro, el voltímetro realmente tiene una resistencia interna. Aquí es como si colocásemos una carga realmente. Y ya sabemos que si colocamos una carga aquí, bueno, pues el voltaje de salida se va a ver reducido, y eso ya lo vimos en el vídeo anterior. Si no os acordáis muy bien, bueno, pues echarle un ojo al vídeo anterior. Bueno, pues para que lo terminéis de ver, aquí tenemos la resistencia interna del voltímetro. Aquí es como si colocásemos una carga. Entonces aquí realmente tenemos una combinación en paralelo. Bueno, pues el resistor equivalente es este de aquí. El resistor 3 en paralelo con el resistor del voltímetro. Bueno, pues ya vimos en el vídeo anterior que si aquí colocábamos una resistencia en paralelo a esta de aquí, bueno, pues ahora la resistencia que tenemos entre A y B es menor que la resistencia que teníamos entre A y B cuando no teníamos ningún voltímetro conectado aquí, cuando no habíamos colocado ninguna carga. Es decir que la resistencia de este resistor es menor que la resistencia del resistor número 3. Y eso quiere decir que cuando vayamos a medir el voltaje, bueno, pues vamos a medir un voltaje inferior al que teníamos aquí cuando no colocábamos ninguna carga. Es decir, va a ser menor que el voltaje de salida sin carga. Ahora, ¿cuánto se va a ver reducida esta resistencia en relación a esta? Bueno, pues eso va en función a la carga que coloquemos aquí. Y como digo, esto ya lo vimos en el vídeo anterior, así que echarle un ojo si no os acordáis muy bien. Bueno, pues si nosotros aquí colocamos una carga con un valor de resistencia un poco mayor que el valor de la resistencia del resistor número 3, bueno, pues el resistor equivalente a esta combinación en paralelo va a ser menor que el resistor número 3. Es decir, ahora la resistencia que hay entre A y B es menor que la resistencia que había entre A y B sin colocar esta carga. Ahora, ¿qué pasa si el valor de la resistencia de este resistor es muchísimo más grande que el valor de la resistencia del resistor número 3? Bueno, pues que el valor de la resistencia de este resistor equivalente a esta combinación en paralelo va a ser un poco menor que el resistor número 3. Prácticamente va a ser el mismo valor. Entonces ya podemos ver que la resistencia que hay entre el punto A y el punto B es prácticamente la misma que la resistencia que hay aquí entre el punto A y el punto B sin colocar la carga. Y eso quiere decir que el voltaje que vayamos a medir aquí va a ser prácticamente el mismo que el voltaje de salida sin carga. Entonces la clave es que cuando coloquemos aquí una carga y no se vea afectada la resistencia que hay entre A y B, bueno, pues el valor de la resistencia de carga tiene que ser muchísimo más grande que el valor de la resistencia del resistor número 3 o el resistor al que nos estemos conectando en paralelo. Si esta carga tiene un valor de resistencia mucho mayor que el valor de la resistencia del resistor número 3, prácticamente el voltaje de salida que tenemos aquí va a ser el mismo que el voltaje de salida sin carga. Deciros rápidamente que el voltímetro analógico electromagnético, que se conoce como VOM, de sus siglas en inglés, bueno, pues la resistencia interna está determinada por su factor de sensibilidad. En cambio, el voltímetro digital, que se conoce como DMM, bueno, pues tiene una resistencia interna de al menos 10 megaohmios. Entonces ya vemos que el voltímetro digital presenta menos problemas de carga que este voltímetro analógico electromagnético. Porque las resistencias internas de los multímetros digitales son mucho más altas que los voltímetros analógicos electromagnéticos.
Bueno, pues por eso se emplea más el digital, porque ya vemos que tiene una resistencia interna de al menos de 10 megaohmios, muy alta. Imaginemos que aquí tenemos 100 ohmios. Bueno, pues el voltaje de salida va a ser prácticamente el mismo que el voltaje de salida sin carga. Y el resistor equivalente prácticamente va a tener este valor de resistencia, porque como digo, la resistencia de carga es mucho mayor que el resistor número 3. Entonces, ¿cuánto mayor tiene que ser la carga que coloquemos aquí respecto al resistor número 3 para que el voltaje de salida no se vea afectado? Que no se reduzca prácticamente la resistencia que hay entre el punto A y el punto B. Bueno, pues tenemos una regla para eso y es la siguiente. Como dice aquí, una buena regla empírica es que si el efecto de carga es menor al 10%, casi siempre puede ser ignorado, según la precisión requerida. Bueno, pues si nosotros estamos localizando fallas, bueno, pues con el 10% nos es más que suficiente y podemos ignorar el efecto de carga. Ahora, si estamos diseñando un circuito electrónico, bueno, pues tenemos que ser más precisos realmente. Pero ya vemos que si nosotros colocamos aquí un multímetro y el efecto de carga que hay entre el punto A y el punto B se ve afectada con un valor menor del 10%, bueno, pues nosotros podemos ignorar ese efecto de carga. Porque el resistor equivalente a esta combinación en paralelo prácticamente va a tener el mismo valor que el resistor número 3. Bueno, pues para verlo vamos a realizar un ejercicio. Nos dice lo siguiente: ¿cuánto afecta el voltímetro digital al voltaje que se está midiendo en cada uno de los circuitos mostrados en la siguiente figura? Suponga que la resistencia de entrada del medidor del multímetro digital es de 10 megaohmios. Bueno, pues ya os había dicho que el voltímetro digital tiene una resistencia interna de al menos de 10 megaohmios. Bueno, pues lo que nos está diciendo que aquí tenemos 3 circuitos electrónicos y queremos medir la caída de voltaje que hay por el resistor número 2. Y también como dato nos está diciendo que la resistencia interna de este voltímetro, el voltímetro digital que estamos empleando, como digo, tiene una resistencia interna de 10 megaohmios. ¿Cómo se va a ver afectado el voltaje de salida? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Bueno, pues aquí tenemos los 3 circuitos electrónicos y queremos saber cuál es la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 3 de estos 3 circuitos electrónicos. Bueno, pues a este vamos a llamarle A este B y a este C para identificarlos mejor. Bueno, pues vamos a empezar por el circuito A. ¿Cuál es la caída de voltaje que hay por el resistor número 2 sin ninguna carga, sin colocar aquí el voltímetro? Bueno, pues eso ya sabemos hacerlo. V2, y voy a poner esto un poco más pequeño porque veo que está muy grande. Como digo, V2 es igual a paréntesis R2 entre R1 más R2, que es la resistencia total para esta rama que tenemos aquí. Y luego ya multiplicado por el voltaje de la fuente de alimentación. Bueno, pues sustituimos los valores. Tenemos 100 ohmios entre 100 más 180 es 280 ohmios. Y luego todo ello por 15 voltios. Bueno, pues la caída de voltaje que hay por el resistor número 2 es de 5,357 voltios. Esta es la caída de voltaje sin el multímetro, sin carga alguna. Ahora le colocamos este voltímetro que ya sabemos que tiene una resistencia interna de 10 megaohmios. Bueno, pues, ¿cuál es el resistor equivalente a esta combinación en paralelo? Bueno, pues ya sabemos que el resistor número 2 está en paralelo con el resistor del multímetro, es decir, en paralelo con el resistor del multímetro. Y esto es igual a R2 por RM entre R2 más RM. Bueno, pues esto es igual, voy a dar un momento al pause, lo voy a poner y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Aquí tenemos el resistor equivalente a esta combinación en paralelo, porque aquí teníamos los 10 megaohmios. Bueno, pues simplemente he sustituido los valores, el valor del resistor número 2 y el valor de la resistencia del voltímetro. Y ya habéis visto que lo he pasado directamente a ohmios para que no os confundáis. Bueno, pues obtenemos el valor de resistencia de 99,999 ohmios. Ya vemos que se ha reducido muy poquito
en comparación con el resistor número 2, que son 100 ohmios. Bueno, pues ahora vamos a calcular la caída de voltaje que hay por el resistor número 2. Tenemos que emplear prácticamente esta fórmula, pero ahora tenemos que emplear otro valor de resistencia. Porque ya no tenemos R2, sino que ahora tenemos R2 en paralelo con RM. Bueno, pues aquí lo tenéis. R2 en paralelo con RM, que es 99,999 ohmios, entre R1 más los 99,999 ohmios. Y luego todo ello hay que multiplicarlo por el voltaje de la fuente de alimentación. Bueno, pues el resultado es 5,357 voltios. Ya vemos que es el mismo valor que hemos obtenido aquí. Este es el voltaje de salida sin carga, sin colocar el voltímetro. Y aquí ahora hemos colocado el voltímetro y vemos que tenemos el mismo voltaje de salida. Entonces ya vemos que no tiene efecto de carga medible. Porque como os había dicho antes, ya vemos que aquí tenemos un valor muchísimo más grande que el resistor número 2. Entonces ya vemos que no tenemos prácticamente un efecto de carga medible, porque tenemos el mismo valor de salida, sin carga que con carga. Eso sí, porque aquí tenemos un valor mucho más grande que lo que tenemos en el resistor número 2. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo ahora con los otros dos circuitos que tenemos aquí con B y C. Voy a darle un momento al pause, lo voy a colocar y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Aquí tenemos el resultado para el circuito B, para este de aquí. Ya vemos que los valores son los mismos que el circuito A, pero esta vez son kiloohmios en vez de ser ohmios. Pero es lo mismo prácticamente, ya lo podéis ver. Aquí el voltaje de salida, ya sabemos cuál es, sin carga, es de 5,357, lo mismo que teníamos en el circuito A. Porque como digo, para los tres circuitos tienen el mismo valor realmente, pero aquí son ohmios, aquí son kiloohmios y aquí son megaohmios, pero el voltaje de salida sin carga va a ser el mismo, porque ya vemos que son los mismos valores realmente. Bueno, pues para el circuito B ya vemos que el voltaje de salida sin carga es 5.357. Y con carga, cuando colocamos este voltímetro de 10 megaohmios, bueno, pues el voltaje de salida ya podemos ver que es 5,323 voltios. Ligeramente más pequeño que el voltaje de salida sin carga. Y ya habéis visto cómo lo hemos obtenido. Al colocar el voltímetro en paralelo con el resistor número 2, bueno, pues buscamos el valor del resistor equivalente, como hemos hecho con el circuito A. Y luego, cuando tenemos ese valor, bueno, pues simplemente tenemos que saber cuál es la caída de voltaje que tenemos por el resistor equivalente a esta combinación en paralelo. Bueno, pues la caída de voltaje ya vemos que es un poco más pequeña que la caída de voltaje sin carga. ¿Y qué nos pasa en el circuito C? Bueno, pues ya vemos que el voltaje de salida sin carga es 5,357, igual que con los otros dos circuitos electrónicos, porque ya vemos que tienen el mismo valor de resistencia realmente. Da igual que sean kilos, que sean megas o que sean simplemente ohmios. El valor es el mismo, 180 para R1 y 100 para R2. Bueno, pues luego tenemos que saber cuál es el resistor equivalente a esta combinación en paralelo, con el valor nuevo del resistor número 2, porque el del voltímetro siempre son 10 megaohmios. Bueno, pues aquí tenemos el valor de la resistencia del resistor resultante, o mejor dicho, del resistor equivalente. Bueno, pues luego tenemos que saber cuál es la caída de voltaje que tenemos por ese resistor equivalente. Bueno, pues ya vemos que es 5,034 voltios, mucho más pequeño que el voltaje de salida sin carga, que es 5,357. Bueno, pues ya vemos que también aquí el valor de la resistencia se ve reducido en comparación con el circuito B, que ya vemos que es ligeramente un poco mayor que el del circuito C, y ya vemos que el del circuito A prácticamente no ha cambiado, porque es igual prácticamente al de R2, que son 100 ohmios. Bueno, pues ya vemos que es prácticamente igual. ¿Por qué? Porque aquí la resistencia es mucho mayor que este resistor. Y aquí es un poco más grande que la que tenemos aquí. Y ya vemos que se empieza a notar el efecto de carga. Aunque sea muy poco, pero ya se empieza a notar el efecto de carga. Y ya en el circuito C
ya vemos que este es ligeramente más grande que este de aquí. Entonces tenemos un efecto de carga mayor y ya lo podemos ver. El voltaje de salida sin carga es 5,357 y aquí es menor, 5,034. Bueno, pues ya habéis visto cuál es el efecto de carga cuando colocamos un voltímetro para medir la caída de voltaje de un resistor en concreto. Entonces ya hemos visto que realmente la resistencia interna del voltímetro o de la carga que se coloque aquí tiene que ser muchísimo mayor que el resistor que esté en paralelo a dicha carga. Y como digo, el porqué ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las redes en escalera. Hasta la siguiente.